Vamos a la clase, Samantha. Como no tenemos el manual en mano, sí lo que usamos son los PDFs, las diapositivas que Samantha nos va proyectando, y después, en el transcurso de la semana, cuando yo creo que hoy sí la vamos a poder terminar, si Dios nos permite terminarla hoy, en la semana van a poder mirar el material y cotejar con lo que van a ir mirando y viendo en YouTube. Tuvimos récord, tuvimos un montón de vistas en YouTube, así que veo que están activos y estudiando. Yo voy fijándome en YouTube cuántas vistas tienen, a ver si tengo alumnos activos que ya se pongan a volver a transitar en las palabras. Entonces, vamos con la segunda parte de Mentores o Padre, ¿no? Que estaba basado en esto que Pablo le decía a los corintios de ustedes pueden tener muchos ayos, pero un solo padre. ¿Por qué? Porque tenían a Cefas, Apolos, tenían como predicadores invitados, como le decimos hoy, o conferencistas, o gente que los instruía en la palabra, pero no que pero tenían uno solo que se ocupaba del crecimiento espiritual y de llevarlos a la madurez en Cristo, que era Pablo. Dice, por medio del Evangelio, yo los engendré. O sea, yo me volví padre de ustedes por medio de predicarles las buenas nuevas del Evangelio. Y en otra instancia también añade y dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A modo introductorio y como parte del fundamento, es muy interesante poder comprender que un verdadero padre es aquel que trabaja en tu vida y organiza todo lo que organiza a través de la predicación, a través de todo lo que arma, todo lo va centrando de manera cristocéntrica. Un verdadero padre en la fe debería centrar todo su ministerio de manera cristocéntrica para llevarte a vos, para llevar al cuerpo de Cristo a la madurez. Conforme dice Efesios 4:11 al 13, que él equipó al cuerpo de Cristo, a la iglesia, con 5 ministerios, a fin de que todos lleguemos a la estatura de aquel que es varón perfecto, o sea, de Cristo. Entonces, ¿cómo uno testea cuándo es un verdadero padre o si tengo uno delante mío alguien que realmente fue llamado a ser padre de mi vida? Va a ser alguien que te va a acercar, que te va a llevar, que te va a guiar hacia la madurez en Cristo, en lo individual. Y en lo corporativo te va a limar, te va a afilar, te va a pulir para que puedas ser, como decía el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, piedras vivas. Piedras vivas. Una piedra viva tiene relación con que antes, bueno, ahora también, ¿no? Pero se usaba mucho más antes, cuando se edificaba algo de rocas, las rocas primero se trabajaban en las canteras, se las pulía, se les daba la forma y luego esas rocas, bueno, de hecho los templos eran edificados así, luego esa roca se ponía en un cúmulo de otras rocas y se formaba el templo. Nosotros tenemos que ser eso. Las canteras puede ser un paralelismo de las casas de fe, donde Dios nos tiene que pulir con la mano y el amor de un padre y de una madre en la fe, que van puliendo nuestro crecimiento conforme a la sabiduría que Dios les da y a la guía que Dios les da. Porque la palabra es más cortante que espada de dos filos y la palabra es enviada y no vuelve nunca vacía. Parte hasta lo más profundo y divide los tuétanos y las coyunturas. ¿Para qué? Para cortar, para quitar, para pulir, para sacar todo lo que no es Cristo dentro de nosotros. Entonces, en la cantera, Dios forma esa roca, esa piedra, y luego nos inserta en un cuerpo más global que debería ser la iglesia de Cristo en una ciudad, la iglesia de Cristo en una nación, algo de modo más universal. Pero el que se ocupa de la intimidad, de la profundidad, de la formación de Cristo dentro de nosotros, es un padre en una casa, es un padre en la intimidad. Jesús hacía lo mismo con sus discípulos. Dice la Biblia que en la casa les revelaba los tesoros o los misterios del reino y luego a la multitud solamente le explicaba a través de parábolas. No le explicaba los secretos del reino, sino a sus discípulos, a sus apóstoles. Entonces es muy importante la labor de la intimidad y del trato que un padre y una madre en la fe tienen que tener. Entonces, eso es algo importantísimo para ser un verdadero padre en la fe. El otro día, en nuestra casa de fe,
tenemos bastante la costumbre de, luego de tener la reunión general, donde como tenemos tiempo de palabra, de administración y de enseñanza, y de adoración, quise decir también, luego tenemos un tiempo de compartir y dialogar la palabra mientras compartimos algo rico. Y una persona dijo algo relevante, que también es alumna de la escuela, y dijo algo relevante, y dijo, yo hice un cambio, y tuve un punto en mi vida en el cual hice un cambio, porque me di cuenta que tenía muchas actividades en mi iglesia, estaba en la intercesión, cumplía con todos los eventos y las actividades, pero me sentía vacía, me sentía que necesitaba otro alimento. Y yo le dije, respondiste el secreto o la clave de cómo buscar un verdadero padre en la fe y de cómo elegir a la mesa a la cual me voy a sentar, porque tenemos que entender algo. Tenemos que sentarnos a la mesa de los que tienen un corazón davídico, como el corazón de David. Dios dice en el Nuevo Testamento que Dios está restaurando el tabernáculo de David. Tuvimos una enseñanza en la cual explicamos mejor eso el año pasado, si no recuerdo mal, si fue el año pasado, donde Dios está restaurando el tabernáculo de David. Y para restaurar el tabernáculo de David, Dios levanta hombres con el corazón de David, que una de las características son hombres que tienen olor a oveja, porque David empezó con las ovejas, no empezó siendo rey, no empezó siendo famoso y siendo una celebridad, empezó trabajando con las ovejas. Y un día quiso hacer misericordia y trajo a Mefiboset, que era de la casa anterior o de la mesa anterior. Por legalidad, la mesa de David no le pertenecía a Mefiboset, pero él, como era un dios, perdón, un rey compasivo, emulando el corazón de Dios que abre la puerta a aquellos aún que no lo merecen por gracia, estableció una mesa de gracia, levantó una mesa de gracia a David y sentó también a Mefiboset. Y me gusta siempre el ejemplo de acordarnos que Mefiboset era cojo, era lisiado. En la mesa, de la mesa para arriba todo se veía igual a los demás, pero de la mesa para abajo sus piernas le eran imposible trasladarse o moverse por sí mismo o por sí solo sin ayuda. Sin embargo, las mesas nivelan. Una verdadera mesa de un hombre en la fe de un padre de esta estación, de un padre de este tiempo que tiene palabra presente para darte, que tiene palabra viva, como ahí pusieron en el chat, para enseñarte, siempre van a nivelar. ¿Qué quiere decir nivelar? ¿Que todos seamos iguales? No, no somos todos iguales porque todos somos diferentes en nuestro caminar cristiano, todos tenemos diferentes dones y todos tenemos diferentes niveles de crecimiento. Pero un verdadero padre en la fe se va a ocupar por medio de nutrirte, que todos seamos fuertes. Dice la Biblia que los débiles deben ayudar a los fuertes. Y cuánto más un padre espiritual tiene que ayudar a evaluar si todos en la casa, en su casa de fe, en su familia, están siendo equilibradamente nutridos. En lo natural, hoy más que nunca, nos pasa a nuestra generación, no quizás pasaba tanto en las generaciones anteriores, con tanta información, hoy los padres de esta generación, de mi edad y de menor edad, nos fijamos un montón más qué nutrientes, qué vitaminas comen nuestros hijos. Por ejemplo, no es bueno que un chico coma todos los días lo mismo, es bueno que sea una dieta variada, donde pueden comer, no sé, ingerir omega 3 porque comen pescado, ingerir bastante hierro porque comen carne roja, etc. Uno se ocupa de dar una dieta balanceada. Lo mismo debería ocurrir en nuestras casas de fe, ocuparnos si nuestros hijos espirituales están teniendo un alimento balanceado, un alimento equilibrado, están siendo nutridos en la fe. En tiempos pasados, a veces las iglesias, lamentablemente, no critico a nadie, yo también estuve en eso, nos enfocábamos más en cuestiones de armar eventos o programas o conferencias o esto acá que atrajeran a la gente a venir a la iglesia, pero no nos tomamos tanto el tiempo de pensar el contenido de lo que estamos brindando, el alimento, lo que estamos soltando. ¿Es realmente algo suficientemente nutritivo? ¿Tiene el suficiente calcio, hierro, vitamina A, B, omega 3, omega 4? O sea, haciendo un paralelismo y una ilustración de lo que pasa en el mundo natural, ¿no? ¿Estamos siendo padres responsables al dar alimento o le damos comida chatarra? A veces el entretenimiento cristiano y evangélico que puede, suena lindo, se canta lindo, hay linda adoración, hay eventos atrayentes, la pasamos un buen rato, puede ser eso, puede no ser dañino si tiene un espacio, pero si es algo que es
lo central y no hay un alimento sólido, puede ser comparable a un niño que come todo el tiempo golosinas o que come comida chatarra. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. También yo veo lo carismático. Hay gente que es muy carismática, son líderes que atraen a la gente, graciosos, linda forma, lindas oratorias, pero en toda tu oratoria. Y no solo hablo a aquellos que son miembros de una casa de fe, te hablo también y desafío a los que somos líderes y me desafío a mí mismo. En nuestra oratoria, en nuestros chistes, en esto, aquello, ¿le damos lugar a la profundidad de la palabra o nos quedamos solo con el entretenimiento? No estamos para hacer un show, estamos para alimentar a la gente con el pan vivo, el pan fresco. Y Cristo dijo, yo soy el pan vivo. ¿Qué les estaba diciendo a su pueblo, a sus judíos y también a los gentiles? Tuvieron el maná de Moisés los judíos, ahora me tienen que comer a mí, tienen que comer del cordero completo, tienen que comer del sustento. De hecho, en un momento les dijo a un grupo algo que no a todos les simpatizó y no les gustó, dice como 70 se enojaron, dieron la vuelta y se fueron. Eso está en Juan capítulo 6. Y luego Jesús tuvo que acercarse a Pedro y decirle, vos y los demás, ¿también se van a ir? Le quedó solo un puñadito en esa congregación que estaba teniendo. Y Pedro contestó algo trascendente, de lo cual me marcó siempre y debemos comprender un principio tremendo. ¿Qué le contestó Pedro? No, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que nos debe ligar a un verdadero padre en la fe. Estar seguros, tenemos que estar seguros que nuestro Padre en la fe tiene verdadero comida del cielo, tiene maná, tiene pan todo el tiempo para cortarlo, para hacerlo eh, en pedazos que yo lo pueda comer y alimentarme con ese pan. Y no vivir solamente de leche. No sé, Dios los exhorta a los corintios y les dice, ustedes ya tendrían que tener tiempo, es tiempo de que coman comida sólida y todavía tienen que ser alimentados con leche. ¿Sí? Entonces, necesitamos ese tipo de paternidad que se levante y al hablarlo, declaro que se van a ir levantando cada vez más en Argentina y en Hispanoamérica, ese tipo y esa calidad y ese calibre de paternidad espiritual que están interesados mucho más en el alimento sólido que andar dando leche, golosinas o entretenimiento para pasar el tiempo y llenar de multitud sus iglesias, sus congregaciones, sus campañas, sus evangelizaciones y no tener la plena seguridad de estar dándole alimento, contenido sólido, palabra que viene de los labios de Dios. Porque en última instancia se tiene que cumplir lo que dijo Jesús, que dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace o que viene de nuestro Padre, que viene del corazón de Dios. Esto fue introductorio, no es la clase de hoy, es solamente lo que quería hacer como un link con lo que también Blanca nos compartía, con el testimonio de nuestra alumna que nos compartía. Y les debo algo. Les prometí que en la clase de hoy le iba a ligar un poquito con lo que pasó en el Edén. Los voy a contextualizar un poquito más. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Si avanzo y no les explico, no van a entender qué relación tiene esto que les quiero compartir. Yo creo que para entender quién espera a Dios que seamos, tenemos que reforzar mucho que venimos de Él y que tenemos su ADN, ¿sí? Que venimos de Él, que Él es nuestro Padre, y los hijos imitan a los padres. Los hijos son una proyección o un reflejo o una expresión de los padres. Si realmente creemos que nuestro Padre es Dios, entonces no hay duda que nos tenemos que convertir en padres nosotros. Padres no necesariamente tiene que ser un hombre. Padre estoy hablando de estar bajo un manto de paternidad, bajo una configuración de paternidad. Las mujeres, yo tengo varias mujeres en mi casa de fe, hijas espirituales, que les enseño la misma palabra, porque aunque ellas sean mujeres, no es una cuestión de género. Pablo dijo, no es judío ni griego, no es hombre ni mujer, porque en Cristo somos espíritu. Lo que se trata es que todos manifestemos el mismo espíritu. Entonces, el corazón paternal de Dios debe ser impartido y debe ser contagiado en todo el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando voy hablando de esta enseñanza, no se centren solamente en el liderazgo, porque en una medida u otra, en una faceta u otra, un nivel u otro, todos podemos soltar de este espíritu paternal. Y cuando más vemos a Dios,
es muy importante estudiar el Génesis, el libro de Génesis, porque vemos los orígenes de todo. Y ahí también está el origen de la paternidad. Dice Lucas 3:38 que Adán era hijo de Dios. Entonces, tenemos que sacarnos esta mentalidad. Hay alguien que inventó una frase, hay muchas frases pseudo bíblicas o pseudo evangélicas que las inventó alguien, no sé quién se le ocurrió, pero alguien a veces para justificar teorías se inventa frases. Una vez escuché una frase decir, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No adhiero a esa frase, es falso. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No es que cuando nos convertimos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, somos hijos y antes éramos solo creación o antes éramos cualquier otra cosa, un bastardo. No, Dios a toda la humanidad la mira como hijo suyo. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios piensa en la humanidad, la piensa en base a su hijo, que su hijo conquistó lo que Adán perdió. Adán perdió la autoridad que Dios le había dado o mal usó la autoridad que Dios le había dado. En Cristo eso está reconciliado y recobrado. Y miren esto tremendo que aprendí el otro día, por boca creo que de mi Padre Espiritual, si no recuerdo mal. Cuando Jesucristo fue a la cruz, dijo, bueno, ahora empieza un proceso nuevo. Mentira, no dijo eso. Cuando Cristo fue a la cruz, no dijo, bueno, de ahora en más, de a poco ustedes van a cambiar. No, cuando fue a la cruz y murió, sus últimas palabras fueron, consumado es. Consumado es quiere decir la obra está completa, la obra está terminada. ¿Por qué? Porque es una obra por gracia y no por fe. Aquellos que quieren estudiar un poco más de la gracia pueden ir a las enseñanzas del nivel anterior que subimos como bastante, varios meses, como 3, 4 meses estudiando sobre la gracia. Entonces, si concebimos y entendemos la profundidad que tiene la palabra gracia y que todos por gracia, todos somos puestos delante de Dios y perdonados por Dios por gracia y no por obras. La diferencia es que los que somos cristianos, los que nos llamamos cristianos y buscamos tener una vida de fe, una vida de santidad, hemos reconocido y abrazado eso. Los que todavía andan su vida independientemente de la fe y como un hijo pródigo, así haciendo cualquier desastre por la vida, no han reconocido eso, pero Dios murió por todos, no murió solamente por nosotros los que lo reconocimos. Entonces, para no irme demasiado tema, porque eso es un tema que estamos desarrollando en mi casa de fe, con mi familia espiritual, lo que quiero decir es que en el manejo o en el trato o en la relación que Dios va teniendo con Adán y Eva desde el principio, vamos viendo el corazón paternal que Dios tiene con su hijo, que es Adán y Eva. Ahora, su hijo Adán y Eva le fallan a Dios. Eso está claro, eso no tiene duda. Pero aún fallándole a Dios, Dios hay algo que desarrolla con su Hijo y vemos ahí el corazón de Dios Padre. Déjenme que transite lo que les quiero mostrar para que puedan entender por qué voy a esto. Número uno, voy a esto porque acá vemos el origen de la relación de paternidad de Dios con el primer hombre, con Adán. Y como les dije que tenemos que imitarlo a Dios en todo, si queremos ser verdaderos padres en la fe, o verdaderas personas que suelten un espíritu paternal, donde sea que se mueven, donde sea que se muevan, tenemos que imitar el corazón de Dios. Y vamos a descubrir que Adán tenía intimidad con la voz de Dios Padre. Desde el principio, Adán tuvo una intimidad especial con la voz de Dios Padre. Ahora sí, Samantha nos va a compartir. Vamos a empezar leyendo Génesis, capítulo 3, versículo 8. Esto ocurrió luego de que Adán falló y desobedeció a la voz de su padre. Dice la Biblia en Génesis 3:8, y oyeron, Adán y Eva, los dos, la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Dónde tenían intimidad o de qué manera tenían intimidad Adán y Eva con Dios? Al aire del día. Esto nos suena a simple vista como que dijera que en la frescura de una tarde o el calorcito de una mañana, Dios tiene intimidad con su hijo Adán y su hija Eva. Pero esto es mucho más que eso. No está aludiendo meramente a un clima natural, sino a un clima espiritual.
¿Por qué digo esto? Porque la palabra ahí al aire del día, en el hebreo original, es en el ruaj de Dios. El ruaj de Dios puede ser traducido etimológicamente como el viento, el aliento de Dios o también la mente o espíritu de Dios. Adán tenía intimidad, se paseaba con la voz de Dios en el huerto al aire del día. La esfera, la plataforma, el ambiente de comunión de Dios con Adán era en el Espíritu de Dios, en el aliento de Dios, en la mente de Dios, en el ruaj de Dios. También tiene que ver con un temperamento de Dios, con una disposición del carácter de Dios. Y me encanta que todas estas diferentes acepciones de esta palabra ruaj tienen que ver con algo que es la esencia de Dios mismo y que es una fuerza que se es soltada de Dios, pero no es una fuerza despersonalizada. De alguna manera es una voz que termina siendo una persona. Por eso es el mismo Espíritu de Dios. Y por eso también vemos en Apocalipsis, me encanta cuando en Apocalipsis dice que el apóstol Juan escuchó la voz, pero luego dice que se dio vuelta y vio la voz. No es posible ver una voz, porque una voz es un sonido. Solamente una voz es posible de verla cuando la voz se encarna en una persona. Y ese es el desafío de esta escuela, que descubras la voz en la voz. ¿Qué es descubrir la voz en la voz? Que descubras en la voz de los enviados que Dios te ha puesto delante tuyo a través de la predicación de la palabra, a través de cada enseñanza, que cada predicador se convierta para vos en un heraldo de verdad divina y que en el mensaje que cada predicador te suelta puedas escuchar la voz de Dios en la voz de ese mensajero. Esa era la comunión que Dios tenía con Adán, porque Adán no se comunicaba solamente con Dios como Dios acá y Adán acá, sino que la voz de Dios tenía cabida, lugar y comunión en el corazón de Adán. Podríamos entonces traducir como que Dios movía su voz en el espíritu del día o en el espíritu de la estación. En este espacio de tiempo, en la luz del día, Dios estaba moviendo su espíritu. Me gusta la última parte de la palabra o del estudio etimológico de esta palabra. Palabra fresco es la palabra espíritu y dice que nunca es referida como una fuerza despersonalizada. Génesis 3:10 dice, y él respondió diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Para los que me siguen en Facebook, he desarrollado varios puntos de esto. Les animo a también apoyarnos a través de Facebook, que también nos extendemos a través de ahí. La voz que debería haberle provocado fe, porque era la voz de su padre, por la desobediencia y el desalineamiento, porque se corrió, no obedeció, es una voz que lo llevó a obedecer y él desobedeció, le produjo lo contrario, le produjo miedo y vio que estaba desnudo. Ese miedo fue porque fijó los ojos en su condición. El miedo lo llevó a fijar los ojos en su condición y no fijó los ojos en Dios. Y empezó a replantearse, porque la serpiente le dijo, no sea que serás como Dios. Cuando él ya era como Dios, empezó a ver una distorsión en su identidad. Se empezó a mirar a sí mismo y dejó de mirar y de escuchar a la voz de manera genuina, completa, plena, en íntima unidad con él. Aún pero vemos esto. Vemos que, bueno, Colosenses dice que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra, que nos enfoquemos, que miremos, que pongamos nuestra otra versión, dice que pongamos nuestro afecto en las cosas de arriba. Adán puso su afecto en las cosas de la tierra y así le fue. Perdió su autoridad, su poder y distorsionó la identidad que Dios había formado dentro de él. Pero, sin embargo, aún Adán en su condición de desobediencia, él siguió escuchando la voz de Dios. Porque dice que oyó la voz de Dios, dice el versículo, leímos en el versículo 3. Bueno, no, en el 10 acá también lo dice. Dice, oyeron la voz de Dios y en el 10 lo vuelve a reafirmar. Dice el 10, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, en vez de oír la voz de su predicador, de su padre, de aquel que lo guiaba y producirle fe, le produjo miedo, no porque la voz estuviera equivocada, él era el que estaba desalineado.
Y vio su condición terrenal, vio su condición de desnudez y se escondió. Entonces, aún Adán en su condición de desobediencia siguió oyendo la voz de Dios, pero ahora estaba mirando para abajo y no hacia arriba. Desobedecer no invalida o no inhabilita ni destruye nuestra capacidad de seguir oyendo. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que oímos? Adán oyó y se justificó. Adán oyó y se avergonzó porque miró su condición. Adán oyó y se autolimitó en su relación con Dios porque se escondió. Habrá pensado que Dios lo iba a castigar. Habrá pensado, uy, ahora Dios se va a enojar. No sé cuántas cosas habrá pensado. Oyó y culpó o justificó su equivocación por echándole la culpa a su esposa. Esa fue su manera de proceder. Nuestra pregunta, nuestra ocupación, nuestra tarea no es solo es oír. ¿Qué hacemos con lo que oímos? Santiago, el libro del apóstol Santiago dice que tenemos que ser oidores pero no olvidadizos, porque si no, dice una versión así de un lenguaje más actual, nos volvemos ridículos. Nos ridiculizamos a nosotros mismos si oímos y no obedecemos lo que oímos. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Esto es lo que hablábamos antes. ¿Quién te enseñó esto? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Enseñar es recibir algo. Ser alimentado es recibir nutrición. Recibir una enseñanza es que alguien te alimenta. Cuando alguien te alimenta, podés tener poder, tenés fuerzas para seguir en la vida. Si uno no se alimenta, no tiene ni fuerza ni energía para caminar. Lamentablemente, una de las cosas más graves que produce la desnutrición, aparte de producir enfermedades a corto y mediano plazo y a largo plazo, también produce deterioros en la capacidad cognitiva, el no estar bien alimentados y no estar bien nutridos. Por eso en diferentes sectores geográficos, no es que fueron tocados con la varita y hay gente más inteligente que otras, no hubo una nutrición cuando eran niños, es lamentable. ¿Por qué? Porque la enseñanza, la educación, el desarrollar la capacidad cognitiva, para desarrollar una verdadera capacidad cognitiva, uno necesita ser bien alimentado. Entonces, hay una relación muy directa entre lo que como, entre la instrucción que recibo. La instrucción que recibo es un tipo de alimento. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy vuestro alimento, coman de mí, cómanme. Y la Santa Cena simboliza eso, comer del verdadero Cristo. Entonces, lo que comemos nos enseña, nos anuncia, nos declara algo, nos hace recordar algo, nos informa de algo. Un verdadero padre no nos da simples consejos como puede darnos un instructor, un ayo, un mentor, un maestro. Un verdadero padre te enseña la verdad y te va formando con esa verdad. Si hay alguien, cuando Blanca decía otros tienen, por ahí no se entendió esa parte que dijo Blanca, pero lo que quiso decir es que otros tienen que dar testimonio de los cambios de ella. Bueno, el padre espiritual soy yo de ella, y yo vi cómo evolucionó, cómo fue formada, porque un padre va viendo eso, cómo Cristo va siendo formado en vos. Adán tenía una falsa concepción de sí mismo por haber prestado los oídos a un mensaje incorrecto, como el hijo pródigo. El hijo pródigo quiso intentar una vida fuera del padre. ¿Y qué tal si la herencia la uso apartado de mi padre e intento otros caminos? Varios de ustedes pusieron en la encuesta que los ayudó un montón la enseñanza que tuvimos en el nivel anterior del hijo pródigo, y me parece que todavía necesitamos sacarle matices que nos vienen y nos ayudan un montón. Usar al hijo pródigo para alinear nuestra condición de hijos espirituales y tomar al padre de esa casa como un ejemplo de nuestro verdadero Dios y ejemplo a ser pulido como nosotros padres espirituales. Si vamos a las parábolas que Jesús utilizó como forma didáctica, como método de enseñanza, usó parábolas para revelarnos misterios espirituales del reino de Dios. En las parábolas vamos a descubrir también no solo misterios del reino de Dios, sino que vamos a descubrir el corazón de Dios Padre. No olvidemos que así como Él es, así como el Padre es, así somos nosotros en este mundo. Y lo dice Juan, 1 Juan 4:17, que como Él es, así somos nosotros aquí y ahora, no en el más allá.
Siempre, o cuando yo era chico, te hablaban como que en el más allá vas a ser perfecto, vas a ser maduro, no vas a tener errores, vas a ser como Dios. Dios espera que seas como Dios aquí y ahora, porque Él plantó al hombre acá en la tierra para que desarrolle, despliegue y exprese la imagen y semejanza con lo cual formó. Ningún versículo de la Biblia dice, cuando estén en el cielo, todos queremos ir al cielo, bárbaro, perfecto, un día estaremos. Pero no dice la Biblia, cuando estés en el cielo vas a ser como Dios o semejante a Dios, a su imagen y semejanza. Dios quiere restaurar esa imagen de Cristo en vos. Y es uno de los tres pilares de todo el abordaje que tenemos a través de la escuela, restaurar la imagen del Hijo en nosotros. Ese versículo de 1 Juan 4:17 claramente termina diciendo que es en este mundo en el cual podemos ser como Cristo. No dice que lo seremos en el más allá o cuando estemos en el cielo. Si somos como Él, si tenemos su ADN, por haber sido formados a su imagen y semejanza, y si Dios por esencia es Padre, nosotros tenemos que también ser, desplegar ese mismo espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. La Biblia dice Dios es amor, nosotros somos amor. La Biblia dice Dios es Padre, nosotros somos Padre. Por supuesto. Los hombres son padres, las mujeres son madres. No estoy hablando de eso, estoy hablando del espíritu paternal con el cual todos deberíamos movernos. Entonces, tomemos un ejemplo. Si vamos a Lucas 15, vamos a encontrar allí que hay tres parábolas, una debajo de la otra. Y las tres van a coincidir en un elemento clave. A las tres algo se le pierde. En Lucas 15, del 1 al 7, hay una oveja que se pierde y su pastor valora tanto esta oveja que deja las 99 en busca de una que se le perdió. Si vamos a la siguiente parábola, en Lucas 15, del 7 al 10, está la oveja, perdón, está la parábola de la moneda perdida, en la cual una mujer pierde una moneda. El hecho de no encontrar esa moneda no es causa para que se desvalorice. Al contrario, la perdió esta mujer y hace todo lo posible para encontrar esa moneda que ha perdido. Muchas veces, en general, la mujer es símbolo o paralelismo de la iglesia. Una iglesia siempre tiene que valorar los tesoros que tiene, las monedas que tiene, el potencial y los tesoros que tiene y no debe perderlo. Si hay algo que pierde, debe ir a buscarlo. Dice la historia que esta mujer con diligencia busca la moneda y luego al hallarla se llena de tanto gozo que va con sus amigas a contarle y a celebrarlo. Y luego, en Lucas 15, del 11 al 32, está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo vivió perdidamente. Acá no se perdió la oveja ni se perdió una moneda. Fue una persona la que se perdió. El hijo, el hijo pródigo. Dice específicamente que vivió perdidamente. ¿Qué quiere decir? Que vivió como un perdido, porque así se veía a sí mismo. En su mente estaba perdido. Pero ¿sabes una cosa que descubrí? El hijo pródigo nunca estuvo perdido ni en la mente ni en el corazón del padre. Ese padre nunca se dio por vencido. Un verdadero padre, una verdadera madre en la fe, un verdadero padre en la fe y un verdadero padre en lo natural también nunca se da por vencido si ve a un hijo perdido en su mente, en su accionar o en su comportamiento o en su creencia. En la mente del padre, en el corazón del padre y de la madre, si son realmente buenos padres, nunca está perdido ese hijo. Entonces, ¿quién nos enseñó o quién nos metió la idea de que porque alguien esté en pecado está perdido o es considerado perdido para Dios? Es considerado perdido para sí mismo, pero no para Dios. Y ahora te lo voy a mostrar con un versículo. El accionar de un verdadero hijo está en el secreto de Lucas 15:18. Cuando se dio cuenta el hijo pródigo y volvió en sí, dice que se levantó y acudió a su padre. Dice Lucas 15:18, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Problema de identidad, problema de distorsión. El padre nunca vio indignidad en el hijo. Nunca señaló la indignidad del hijo. El hijo sí. Los hijos a veces, cuando todavía no somos lo suficientemente maduros, tenemos problemas de identidad. ¿Y qué le pidió al padre? Le dijo, hazme como a uno de los jornaleros. Un verdadero hijo en la fe se pone en las manos de su padre espiritual y le dice, hazme. ¿Qué quiere decir hazme? Fórmame, púleme, trabaja con mi carácter, saca al Cristo que yo
tengo adentro, creo que Dios está en mí, pero mi carácter me está impidiendo que se vea el verdadero Cristo. Hazme como uno de los jornaleros. Y acá viene el problema de identidad de vuelta. Aunque sea, me conformo con ser uno de los que trabajan a sueldo con vos, porque estaba teniendo un problema de identidad. En su mente había un valor perdido, depreciado, así como las monedas a veces de Latinoamérica se desprecian porque suben cosas, no sé, sube el dólar y bajan nuestras monedas, a veces latinoamericanas, por lo menos en Argentina pasa. Bueno, este hijo sintió que su valor perdió por su comportamiento. Pensó que al estar perdido, como la oveja estuvo perdida, como la moneda estuvo perdida, pensó que como estar en mala vida y por desperdiciar su herencia, así como malgastó la herencia de su padre, sintió que estaba malgastando su vida y se sintió indigno. Y dice, apenas podría con un esfuerzo y una misericordia del Padre llegar a la talla de un jornalero. Hazme, me conformo aunque sea ser de la talla del jornalero. En la mente de este hijo que no estaba perdido ni para su padre no estaba perdido, y para Dios la humanidad no está perdida, porque Dios mira a la humanidad en Cristo, y en Cristo todo está reconciliado. Dios mira a la humanidad a través de la sangre de Cristo. Entonces en la mente del Hijo estuvo este pedido, hazme como unos jornaleros. Pero en la mente de Dios se usa el mismo verbo, el verbo hacer, pero el verbo de Dios es hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Siempre el verbo hacer transforma, cambia, sácalo de adentro hacia afuera. Pero Dios, conforme a la medida y al estándar, su imagen y semejanza, no conforme a modelos naturales. Tu, des tu desvalorización personal, porque te sentís perdido, porque te sentís extraviado en tu mente, alejado de la verdadera palabra, no cambia lo que en realidad Dios diseñó que fueras desde antes de la fundación del mundo, porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Lucas 15, 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué le está diciendo en este versículo el hijo pródigo a su padre? Le está diciendo algo así, como me he extraviado tanto y estoy tan perdido que ni siquiera llego a la talla de uno de tus empleados a sueldo, o sea, un jornalero, aunque sea, hazme como a uno de ellos. Esa era su consideración de sí mismo. El apóstol Pablo define el estado de los perdidos en este modo. Y acá está, cuando te dije antes, te voy a dar versículo para eso. Nunca lo había descubierto. Miren qué claramente, con qué claridad nos explica el apóstol Pablo. Y dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? ¿Según Dios? ¿Según los fariseos? ¿Según tu líder? ¿Según tu padre? No. Eras en otro tiempo extraños enemigos en vuestra mente, en la mente de ustedes, no en la mente de Dios, en el corazón de ustedes, no en el corazón de Dios. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquel que piensa que es un pecador va a pecar, porque de acuerdo a lo que pienso que soy, eso hago. Si pienso que soy uno con Cristo, porque Él me reconcilió y me puso en lugares celestiales con Él, y que Él sueña para mí, que yo desarrolle y despliegue y se cumpla lo que Juan 17 dice, así como somos uno, Padre conmigo, que ellos sean también uno con nosotros. Si pienso en eso de ser uno con Cristo, voy a ir desplegando esa unidad con Cristo. Si entiendo lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 17, que leímos antes, así como Él es, Cristo es, así somos nosotros en este mundo, voy a desarrollar eso. Entonces no te mires a vos mismo como un pecador salvado por gracia. No, eres un hijo, no eres un pecador salvado por gracia. Porque si eres un pecador salvado por gracia, vas a decir, ay, ¿dónde me equivoco? Y te vas a equivocar. Voy a cometer un error y voy a fallar y vas a fallar. Tienes que verte a vos como santificado, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No dicen las cartas apostólicas en ningún lugar que eres un cristiano medio torcido, que a veces se equivoca, o un pecador salvado por gracia. Dice todo eso, eres especial tesoro. Es más, una de las traducciones de Efesios dice que somos hechura de Dios, pero en realidad hechura de Dios quiere decir que somos el poema de Dios. Pablo dice somos las cartas escritas de parte de Dios. Entonces, el ser extraños y el ser enemigos es en nuestra mente.
no es en la mente de Dios. Eras extraños enemigos en vuestra mente, pero Dios no dice lo mismo. Si creemos, con esto ya tenemos que ir cerrando, la enseñanza de YouTube ya va saliendo, pero no importa, lo que te pierda después lo puedes escuchar, pero quiero que sea redondear y, aunque no quería, vamos a tener que seguir el lunes que viene, aunque sea un rato, para poder entender hacia dónde quiero ir con todo esto. Entiendan esto, si creemos en un Dios que todo lo hace por gracia, no podemos pensar que el mal comportamiento de su hijo, como el ejemplo del hijo pródigo, o como el ejemplo de Adán que desobedeció, ese hijo esté perdido, que ese hijo esté perdido no es causa para que el padre se aleje de él. O sea, tu desalineamiento, vos mismo te escondiste detrás del árbol, Adán, no fue Dios que te escondió. ¿Cuántas veces nos mandamos una macana o somos infieles a algo delante de Dios y tenemos, en vez de convicción de pecado, tenemos culpa y nosotros mismos nos alejamos? Dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de tener la fe que teníamos, dejamos de cumplir tantos principios y de soltar tantos principios y nos movemos como tenemos ganas y como podemos y nos arrastramos por la vida. El problema está en tu mente. Extraviado estás en tu mente. Enemigo sos en tu mente, no a la vista y a la mirada de Dios. Entonces dejamos de esperar que hay un día, dejamos de ver que hay un padre que nos está esperando de vuelta a casa como el padre del hijo pródigo. Y así nos devalorizamos y consideramos que ahora somos de una menor categoría como un jornalero. Pero no es esa la mirada de Dios. Mientras nosotros nos podemos llegar a ver perdidos, Dios Padre no se aleja, nos espera de vuelta a casa, porque Él está pensando y sabiendo que Él invirtió en tu vida. Él te hizo a su imagen y a semejanza cuando te creó, y encima dio a su Hijo que muera en la cruz para que, si algo estaba perdido, ya garantizarse esa reconciliación. Entonces, en este versículo de Colosenses 1:21 hay dos palabras que quiero detenerme a observar rápidamente y con esto ya cerramos. Dice que son extraños y enemigos. La palabra extraños quiere decir cerrarse del compañerismo o intimidad de alguien. Viene de la palabra apo, que quiere decir separación, que quiere decir algo que tiene un estado de distancia o de su origen, se alejó de su origen. Y también viene de la palabra alotrios, que tiene que ver con algo que no pertenece a su propia familia, termina siendo como un extraño en su propia familia. La otra palabra que me quería detener es la palabra enemigos. Nos hemos vuelto en nuestra propia mente extraños o extranjeros, podría ser otro sinónimo, y enemigos. ¿Qué quiere decir la palabra enemigos? Alguien lleno de odio, alguien que se vuelve opositor, alguien que se va de la otra vereda. Por eso a Satanás se lo llama enemigo. Extraviados y alejados en la mente de Dios. Perdón, extraviados y alejados en nuestra propia mente y no nunca en la mente de Dios. Y el ejemplo más gráfico y más claro es el padre del hijo pródigo. En ningún momento le reprocha, en ningún momento lo juzga, en ningún momento lo trata como un hijo extraviado, lo trata como un hijo en la casa. Que algo se extravíe no cambia su valor. Al contrario, ni tampoco define a quién le pertenece. Esto, un poco las palabras que estuvimos hablando, es que alguien que era de un lugar deja de pertenecer a esa familia. Porque esté perdida la oveja, no deja de pertenecer a esa manada y a ese rebaño. Porque alguien se fue de la casa, no deja de ser hijo de ese padre y de esa madre y de pertenecer a una herencia y una ligadura de amor y emocional con ese hijo. Al contrario, mayormente cuando algo se pierde, cuando una cosa se pierde o cuando una persona se pierde, más la quiero, más la deseo, más la anhelo, no desvalorizo. Entonces, ¿quién nos metió la idea de que porque fallaste, cometiste un pecado, tuviste un error en el Evangelio, ahora eres un perdido, o ahora eres un descarriado, o ahora eres un extraviado? Eso es en tu propia mente o en la mente de un religioso, nunca en la mente de Dios. Porque un extraviado parecería que es alguien que perdió cierto valor porque se deja de considerar a sí mismo con alguien valioso y se cree, bueno, aunque sea soy como un esclavo o un jornalero, y eso nunca está en la mente de Dios. Se prometen a veces sumas millonarias para rescatar a alguien que se ha perdido y poder encontrarlo, porque a veces lo perdido aún se tiene que dar un valor aún mayor o un esfuerzo o poner más diligencia para encontrarlo, como esta mujer que buscó la moneda y la terminó encontrando. Lucas 15:24 dice el Padre, y con esto sí termino. Miren qué hermosas las palabras del Padre
y con esto cerramos porque es precioso cómo el padre lo recibe, lo abrazó, le dio un beso y dice, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, se había perdido y es hallado. O sea, en su mente estaba perdido, se alejó, usó mal la herencia. Ni siquiera lo menciona de usar mal la herencia, pero sí estaba perdido en su mente. Y comenzaron a regocijarse. Me quedo con la primera frase. Este mi hijo muerto era. No dijo, este que apenas podría llegar a ser jornalero, este que no llega ni siquiera a una medida de un hijo inmaduro, un hijo bebé, un hijo que recién empieza, un hijo desobediente. No, dijo, este mi hijo muerto era. O sea, su condición, él mismo se puso en un lugar de muerte por desalinearse del Padre y no estar cerca de la vida que fluía al estar en intimidad con el Padre. Porque vimos eso, que ser extraño enemigo en tu propia mente te aleja. Sin embargo, este nunca cambió en el corazón y en la mente de ese padre, nunca dejó de ser un hijo para ese padre. Y este es el corazón de un verdadero padre. No necesariamente eso está en el corazón de un mentor o de un instructor. Un instructor te puede enseñar la palabra, un maestro te puede enseñar la palabra, pero no necesariamente va a tener esta visión y este corazón en la cual te va a considerar un hijo, que eres su responsabilidad para formarte, para entrenarte, para pulirte en la fe, para que tengas una fe responsable y prosperes en todo, porque ese es el corazón de un padre, como dice una de las cartas apostólicas del apóstol Juan. Hijo, deseo que sean prosperados en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero también dice en esas cartas, el apóstol Juan también dice, no hay mayor gozo que tengo que mi hijo camine en la verdad. Si quiero que mi hijo prospere, tengo que ver que mi hijo vigilar, disciplinarlo, ayudarlo, corregirle para que camine en la verdad, porque si no camina en la verdad, luego no va a prosperar en su mente y en todas las áreas de su vida. Les prometo el lunes que viene ya concluir con este tema. Ha sido un gusto y un placer y un privilegio que me hayan dado la oportunidad una vez más de compartirles la palabra. Espero que siga Cristo siendo formado en ustedes, como también tiene que seguir siendo formado en mí. Los amo un montón y crezcamos juntos. Nos esperan enseñanzas poderosas